Y pues bienvenidas a este evento que nos une con júbilo, un evento en el que hacemos la presentación de un libro que estábamos esperando ya con ansias que saliera del horno y que afortunadamente justo el día de hoy que estamos anunciándolo ya, presentándolo por primera vez, el día de hoy justo sale también ya en Amazon, se puede conseguir en versiones tanto digital como impresa. Entonces fue una coincidencia bastante favorable. Pues el que estemos aquí reunidos para hablar no de este libro, sino de quien motiva estas letras es justo del obispo Desmond Tutu, ¿no? Por lo tanto, la presentación de este libro no quiere ser solamente un reconocimiento a la tarea titánica de Desmond Tutu, sino también tiene más bien un compromiso para recuperar la memoria histórica de un hombre que dedicó su vida a vivir radicalmente el Evangelio, que dedicó su vida a construir el reino en el sitio en el que estaba él inserto, en su contexto inmediato. Por lo tanto, sin lugar a duda, Desmond Tutu es un testigo del Evangelio. Es un modelo de lo que implica vivir en el día a día la radicalidad de la buena nueva. Denunciar las injusticias de los sistemas hegemónicos, promover la paz y luchar por instaurarla, proponer modelos de vida solidaria, fraterna, sororal, procurar el perdón con justicia, pero también reparando el daño realizado. Por lo tanto, este libro es un acto de comunión, de fraternidad, de sororidad, que nos une en una casa común para vivir y mantener viva la memoria de un hombre que supo unir fe y acción en lo cotidiano de su diario vivir. Y es que esto es sumamente cristiano, porque el hecho encarnacionista lo que nos dice es que Dios que viene a la entraña de la historia para estar con nosotros, para ser el Emmanuel. Buenas tardes a todos, cada uno de ustedes aquí presentes, pero también a la distancia que nos acompañan. Agradecidas, por supuesto, por esta oportunidad de compartir especialmente sobre la vida y obra de un personaje tan importante como ya lo ha presentado Luis, este hombre que abraza justamente lo que llamamos la teología de la encarnación, ¿no? Encarnar realmente esa espiritualidad, esa voz profética, esa presencia constante, pero que al mismo tiempo inspira hoy día también a las generaciones que, bueno, estamos también en esa lucha por la justicia y la paz entre todas las naciones y también por el respeto a la dignidad de todo ser humano. Desmond Philo Tutu es una mirada desde el pensamiento social cristiano. Bueno, seguramente en algún momento, sobre todo en la fecha de su fallecimiento, mucha información surgió alrededor de este gran hombre, decimos este hombre santo de Dios que trajo y vivió la buena nueva en una situación, en un contexto adverso, pero que al final también repara. Se convirtió en un líder prominente de la cruzada por la justicia y la reconciliación racial en Sudáfrica. Fue un símbolo mundial de la lucha anti-apartheid y fue abogado de la reconciliación. Sabemos en 1994 es elegido miembro de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde fue pionero en una nueva forma de tratar los temas relacionados con los conflictos sociales y raciales, además de las opresiones. El arzobispo Desmond fue un líder moral para Sudáfrica, pero también lo fue para todo el mundo. Liderar, fíjense, para él era un acto de generosidad. El liderazgo, él decía, no es hacer
tu propio camino. No es algo para engrandecer tu figura, sino para servir. Para el arzobispo Desmond también la lucha sincera era una cuestión de principios, porque decía, si la causa es buena, al final prevalecerá la bondad. Un hombre de fe, un hombre de obras, con un espíritu de reconciliación en una nación y en un mundo dividido. Predicó sin duda, ¿verdad?, sobre variedad de temas como los derechos para la comunidad LGBT y también abordó el tema del cambio climático. El arzobispo Desmond Tutu nació en Klerksdorp, al oeste de Johannesburgo, un 7 de octubre de 1931. Siempre fue un estudiante, dice, un estudiante apasionado. Fue hijo de un maestro de escuela y él mismo trabajó como profesor. En 1950 decide unirse a la iglesia anglicana y estudió en St. Peter's Theological College, allá en Johannesburgo. Es ordenado, ¿verdad?, como presbítero en 1961 y continuó su educación teológica en Londres, en el King's College. 4 años que dura su formación teológica, regresa a Sudáfrica y en 1978 es nombrado como secretario general del Consejo Sudafricano de Iglesias y entonces es electo primer arzobispo negro en Ciudad del Cabo. Esto sucede en 1986. Él falleció a los 90 años de edad en la Ciudad del Cabo un 26 de diciembre del año 2021. El arzobispo Desmond Tutu simboliza mejor que nadie ese cristianismo que es fuente justamente de inspiración para la lucha por la justicia y la paz entre todos los pueblos y el respeto a la dignidad de toda persona, pero también de la integridad de la creación y sus criaturas. Fue un obispo, imaginen ustedes, que pudo lidiar con la pompa, circunstancia y fastuosidad de la alta iglesia anglicana, con una distinción y un cierto aire de realeza, pero al mismo tiempo también podía ser y sentirse un simple clérigo y hombre del pueblo y un hijo de la tierra africana. Fue un pastor emotivo, fue un gran comunicador con un profundo sentido pastoral, fue un orador ardiente y un líder espiritual comprometido con la no violencia. Fue un teólogo de la encarnación. El arzobispo Desmond decía, mi preocupación es que, en líneas generales, la iglesia ha permanecido demasiado inmóvil, aparentemente temerosa por no hacer demasiado ruido. La iglesia entonces debía ejercer una labor profética y él justamente fue aquel que encarna esa labor desde su contexto, desde su entorno y desde los suyos. Digamos que a juicio del arzobispo Desmond, la iglesia debía asumir un rol de denuncia profética y dar un claro testimonio de compromiso en la lucha por la justicia. La meta de la iglesia entonces es lograr la justicia social. Debe hacerse justicia con los pobres y con los oprimidos. Y si el presente sistema no sirve a ese propósito, entonces la conciencia pública debe alzarse
y entonces demandar otro sistema. El tipo de liderazgo que el mundo anhela, podríamos decir que es el liderazgo que el arzobispo Desmond Tutu encarnó. Un liderazgo basado en el reconocimiento de nuestra humanidad común, de nuestra común vulnerabilidad y en la aceptación de que necesitarnos mutuamente no constituye nuestra debilidad, sino nuestra fortaleza. Este principio de yo soy porque tú eres, del Ubuntu, ¿verdad? Es justamente esto, que en nuestra relación humana nos reconocemos como iguales. El arzobispo Desmond Tutu, ¿verdad? Entonces, sabemos, fue galardonado, como hemos dicho, con el Premio Nobel de la Paz. Fue un defensor y luchador de los derechos humanos, enfrentó la discriminación y fue un hombre que con tal espiritualidad, hoy para nosotros, ¿qué es lo que nos toca reflexionar? Hablamos de un método que es el ver, el juzgar, el actuar. Digamos que en otras palabras es el analizar, el discernir y el actuar. Eso es lo que vivió justamente el arzobispo Desmond Tutu, analizar, discernir y actuar. Un hombre sin duda que en medio de la fragilidad y de la adversidad fue un signo visible de la justicia, de la paz, de la igualdad y de los derechos iguales para todos. En medio de opresión, marginación, carencias, abandono, en medio de esa adversidad, entonces fue un signo visible de la buena nueva para aquellos que estaban puestos al margen. Educación, libertad, mente y corazón distinto es también uno de los signos que el arzobispo Desmond Tutu aporta para este siglo XXI. Dios nos ha enviado profetas para anunciar que nos debemos volver a Él. Su decisión de servir al Señor desde la comunión anglicana le permitió también esa lucha, pero también ser ese signo de que seguir a Cristo con fe, con obras, también es una forma de vida. Cuando tomamos, él decía, el lugar neutral o el lugar del silencio, hemos tomado el lugar del opresor. Y eso nos debe inspirar para de verdad ir en esa lucha constante de justicia, de búsqueda de justicia, de paz entre todas las naciones y del respeto a la dignidad de toda persona y la integridad de la creación. En la comunión anglicana tenemos estas 5 marcas de la misión que son las que nos van motivando en nuestro quehacer de misión y evangelización. Justamente predicar las buenas nuevas, enseñar a los nuevos bautizados, luchar contra la justicia, contra los sistemas injustos y opresores. Por supuesto, también llevar siempre al otro un servicio amoroso y también la integridad, la salvaguarda, el cuidado de la creación y de la tierra. Que en estas 5 marcas el arzobispo Desmond Tutu, por supuesto, tuvo mucho que ver justamente para poder encarnar esta espiritualidad de buena nueva y de vivir el evangelio, de vivirlo radical y totalmente como eso, como un signo de paz, de justicia, de libertad y de unidad. Gracias, Sally. Has tocado temas nodales, no solo nos recuerdas su vida, nos ubicas en el contexto, en la historia, pero también tocas puntos extraordinarios de la vida de Desmond Tutu. Esta palabra que puede ser como el centro de, no solo de una espiritualidad, yo diría de una mística, ¿no? El Ubuntu, ¿no? Este reconocimiento de nuestra humanidad como necesito del otro, el otro, la otra me necesita a mí. Y eso no es un signo de debilidad.
es un signo de fraternidad, es un signo de comunión, justamente lo que tanto necesitamos en este momento, ¿no? Que asumir, a final de cuentas, asumir nuestra fragilidad es reconocernos también como iguales. Y esto es sumamente paulino, ¿no? Es muy, muy paulino, sí. Muy buenas tardes, muchas gracias, Luis. Pues primero que nada, déjenme decirles que yo me sentí muy contenta, verdaderamente muy honrada cuando se me invitó a participar en el libro con un artículo, con una aportación desde la mirada anglicana, desde la filosofía anglicana. Y una de las cosas importantes que yo quiero compartirles esta tarde es que lo que me movió a elegir tomar de esta metodología propuesta, ver, juzgar, actuar, que es para nosotros es analizar, discernir y actuar, fue una frase que me encontré en el libro de Desmond, el libro del perdón. Tiene un libro maravilloso, el libro del perdón, donde él plantea que lo que se le hace a un ser humano, lo que lastima a un ser humano, se le hace a todos y nos lastima a todos. Y entonces eso me hizo reflexionar muchísimo acerca de qué es lo que yo podía compartir en este artículo. Por lo tanto, pues me fui directamente al actuar. Y entonces una de las cosas que estoy compartiendo con ustedes, una reflexión que comparto con ustedes en el texto, en el libro, es la necesidad de la congruencia. Y creo que Desmond Tutu es verdaderamente un ejemplo de congruencia. Es alguien que nos ha podido transmitir lo que es lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Ahorita decía la obispa Sally, él estuvo siempre luchando por toda causa social, en contra de las injusticias, él mismo las padeció. Sin embargo, nunca tomó una bandera única. Yo creo que era parte como de él de, a ver, vamos por partes, ¿no? Vamos eligiendo, vamos paso a paso, viendo cuáles son las necesidades del momento y en eso nos vamos nosotros uniendo a la lucha. Entonces, a mí eso me fascina verdaderamente, déjenme decir, eso me fascina de Desmond Tutu y eso es lo que me hizo pensar en lo que nosotros como seres humanos debemos también un poco tratar de llevar a la práctica. La diferencia, lo decíamos hace un rato, la diferencia entre la conducta y la actitud. Desmond Tutu no solamente tenía una actitud, sus conductas hablaban por él. Y por nosotros, ¿cuántas veces tenemos una actitud y nuestra conducta es otra? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente de repente decimos, sí quiero luchar, sí quiero sumarme, ¿no? A estas causas sociales, a lo que me parece injusto, tomo un equipo o tomo un voluntariado o tomo algo que me llama la atención, pero solamente se queda ahí, no lo llevo ni siquiera a la conducta visible que me hace también ser un referente de la encarnación. Esa es la teología de la encarnación para nosotros los anglicanos. Para nosotros como anglicanos, el ser anglicano, permítanme que se los diga de esta manera, no es única y exclusivamente vivir la fe cristiana desde una postura, es una filosofía de vida. Entonces, creo que eso es algo que Desmond lo deja muy, muy clarito. Para nosotros incluso, yo podría decir el obispo Desmond Tutu, ¿verdad? Pero para nosotros ese es el punto fundamental. Es un cercano, es uno más, es uno que nos enseña, es uno que nos transmite exactamente lo que es ser alguien que se preocupa por los demás. Esa frase de cuando se lastima a un ser humano, se lastima a todos, lo que nos hacen a uno, nos los hacen a todos, creo que es algo que debemos nosotros también de considerar y empezar a ver. Él padeció muchísimas cosas, como bien lo decía la obispa Sally. Sin embargo, creo que una de las cosas fundamentales en su vida es el haber sido justamente esa persona
que no se queda en todo aquello que le dolió, lo que le hicieron, no se queda en el dolor ahí tirado, no es la víctima, sino que toma todas sus experiencias como una enseñanza justamente para hacer al otro sentir esa dignidad, sentir que es alguien valioso. O sea, para él todo lo que vivió, el racismo, la imposibilidad, la pobreza, la imposibilidad de estudiar, el hecho de haber sido en algún momento excluido de su propia comunidad, muchas otras cosas más, las llevó simple y sencillamente a una práctica que fue el poder hacer que el otro se sintiera siempre bienvenido, que se sintiera, fue una academia, digamos, algo que él aprendió para llevar a la práctica en el otro, donde en el otro es donde se puede reparar, no en uno, no quedarse, ¿no? Como a veces causando lástimas, ¿no? No quedarse en esa parte, sino eso trascendió a lo que es el poder servir. Muchas veces lo que vivimos a veces nos parece verdaderamente terrible, nos parece algo que igual no merecemos, nos parece injusto, pero no es otra cosa más que el prepararnos para el servir. Y cuando lo vemos así, es exactamente la enseñanza que este gran hombre nos ha dejado. Este es solamente una introducción quizá a algo que puede ser un estudio profundo de cómo llevar a cabo esa acción para el otro, en donde el otro es a imagen y semejanza y es parte de mí mismo, es parte de esa unidad. Es esa teología que se vive, es esa teología que se siente y que no es nada más algo que queda ahí donde los teólogos a veces discutimos cosas muy extrañas, sino que es algo completamente práctico. Yo sé que a lo mejor hay muchas preguntas, yo las invito a leer el libro, está verdaderamente bien bonito, atrapa desde el principio y tiene toda esa, los diferentes artículos lo que hacen es justamente unir esas visiones del ver, juzgar, actuar y por supuesto tiene una parte que nos hace sentir también que pertenecemos a este momento, a este mundo y a esta gran posibilidad de servir que todos tenemos. Con esta expresión, ¿no?, tan bella, de lo que se hace a un ser humano, se le hace a todos. Y cómo retomabas algo que en el capítulo que tú escribes también, cómo retomas la necesidad de integración, la necesidad de la coherencia, la necesidad de que nuestro decir esté empatado con nuestro hacer. Y en este recuento también del ministerio de Desmond Tutu y de lo que implica en la tradición anglicana esta teología de la encarnación de la que hacen eco. Hace un momento también Salieri hablaba de este liderazgo entendido como una generosidad, ¿no? Como un ministerio, y justo el ministerio del vino, hacerse menos, el que se hace menos para servir, ese es el ministro. Y bueno, este ministerio implica un ser y estar abierto a los otros, acoger, hospedar. Acabo de decidir cerrar lo que pensaba decir y voy a abrir el corazón para continuar lo que Sally y Belina nos han dicho. Yo tuve la bendición de conocer y platicar con Desmond Tutu 4 veces en mi vida. Y por eso tal vez es que quisiera agregar, primero, estoy convencido que este Jesús histórico y este Dios, Padre y Madre de todos los nombres, de todas las culturas, tradiciones, religiosidades, vivió en este vínculo de la encarnación, el sentido de la vida y de la fe ligada a la vida, y que ese fenómeno
son como olas que nos cruzan a todos. No estamos solo ante fenómenos de lo católico, el Vaticano II, o la opción por los pobres, o el vínculo con la justicia. No es patrimonio de ninguna eclesialidad. Nos fue pasando en parejo a todos. Y hoy el mundo estamos viviendo esta serena comprensión de que la religiosidad y la eclesialidad no se viven en competencia, sino en complementariedad. No solo ecuménica, interreligiosa. Y en este ánimo yo diría, estamos frente a un obispo que debemos apropiarnos de él, no solo admirarlo como un obispo anglicano, es un nuestro obispo. Igual que don Sergio y don Elder y señor Romero, son santos y obispos de las... Y aquí tenemos un hombre ejemplar que creo que cabe muy bien como un modelo viable y vigente en estas preguntas de qué luces hay en este momento de oscuridad. Desmond Tutu es una lumbrera viable y vigente. Y yo quisiera destacar o agregarle a las claves que ya dijeron, otras que también le veo. Una, el vínculo de pastor, obispo y profeta. Nunca dejó de ser pastor, aunque antes de hacerlo, su vocación decía yo soy maestro, y de ahí fue su liga con el servicio ministerial, pero nunca dejó de pensar que no era solo su papel, sino lo que generara, y siempre tuvo este arte de acompañar, no de dirigir. Sabía cuándo tocaba generar iniciativa y salir a la red y hacer cosas, pero su papel siempre era acompañar. ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es la iniciativa? Y siempre se ubicaba ahí. Pero tuvo esa bendición de saber en qué momento tocaba generar un proceso y una iniciativa. Esa va a ser la segunda clave que quiero destacar, cómo al generar iniciativa, él propició un fenómeno que sin él no se hubiera dado en Sudáfrica. El que generó las condiciones del gran cambio, de centralizar la visión en el apartheid, de conmover a Mandela, etcétera, etcétera, fue un proceso que inició el pastor Desmond Tutu cuando entendió que acompañar necesitaba también servicios de empuje. Y además de modelo de pastor que siempre fue, también él nos representa un tipo de obispo. Él supo entender el ministerio, el rol, y no lo ocultó, no guardó el talento. Y fue miembro, como ustedes lo dijeron, de cuanto consejo religioso, interreligioso, ecuménico, europeo, africano. Él entendió que lo local es base de un servicio que tiene que ser articulado. Y él fue un obispo generador de articulaciones, no aislado. Construyó, propició. Y eso le dio esta dimensión de sabiduría que yo estoy convencido que los profetas, si algo tienen en común es su sonrisa. Saben estar en el drama y en el dolor, y sin embargo, las claves de esperanza siempre les dan una serenidad y una sonrisa, y Desmond tenía una sonrisa encantadora. Él en sus momentos de cariño, y eso solo se lo conocía don Samuel, tomaba de los belfos. Era más chaparrito que yo antes era flaco y sin barba, me agarraba los cachetes, y bueno, era su signo de comunión, gestos de sonrisa, de humanidad, etc. Y por lo tanto, un profeta que no nos muestra un camino de perfección o de individualidad, sino de una profecía capaz de ser impulsora de maduraciones colectivas. Lo profético en Desmond Tutu no es lo que hizo él,
sino lo que propició que se hiciera en colectivo. Y por eso esta manera de acompañar y de vivir su ser pastor obispo, esa es su base de que hoy, aunque no lo pretendiera, él no le gustaba cuando le echaban flores. No le gustaba, no me grilles, digo, no decía eso, pero no, de veras era de una serenidad impresionante. La segunda idea es esto de que él supo en esta su idea de lo profético y ante el dolor que había que hacer algo y que no estaba surgiendo en la confrontación y que siendo la clave poner de pie un proceso sudafricano, había que crearle condiciones internacionales que le abrieran posibilidades y él fue el que le atinó que el apartheid era el puente para sensibilizar al mundo internacional. Que esa era la realidad que tenía nombre. No era solo injusticia, no era solo opresión, no era solo raza. Él le atinó a la caracterización que despertó y que desató el fenómeno que después se convirtió en un proceso de paz y reconciliación. Y le atinó a proponer un mecanismo pacífico, no violento, que empezó a conmover no solo a sociedad civil, a bancos, a empresas, a transnacionales, a gobiernos, a organismos deportivos, en que el apartheid no era ya congruente con este momento de la humanidad. Y Desmond no brillaba en eso, brillaba el dolor del pueblo. Y sin embargo, él lo generó. Y perdón, ya me estoy alargando, pero él tuvo además esta sabiduría de ir ubicándose en las etapas. Cuando era el apartheid y se generaron condiciones, después cuando era ya crearle condiciones a un acuerdo que no pasara por la confrontación, sino por una capacidad de sintonizar en diálogo todas las tensiones, y ahí donde él, en el concepto del Ubuntu, había otros conceptos, pero él logra convencer que los opresores y que los racistas se dañaban a sí mismos al oprimir y dañar, y que había que pasar por rescatar la dignidad en ellos para que ellos pudieran reflejar el rescate de la dignidad de los demás. Y logró romper y bueno, todas las señales que después hubo de su amistad con Mandela, su relación en la cárcel, él fue por él lo hospedó la primera noche en su casa, él estuvo con él en los famosos discursos, etcétera, y él dejaba brillar a quien le tocaba. Y después, cuando la agenda se movió al desarrollo y a la democracia, ya no era solo lo racista, supo, y cuando tocaba la agenda de derechos humanos, esta ubicación de ser profeta en las agendas objetivas del pueblo, Desmond tuvo esa enorme sabiduría que lo hizo ser constructor. El tercero fue un pionero. En los procesos de paz ahora ya parece muy normal de que hay necesidad de un empaque de justicia transicional para poder acercar condiciones de perdón y reconciliación y mecanismos para que las víctimas emerjan y se pueda encontrar verdad y que eso sea potencialidad a los acuerdos, en fin. Y él fue un generador también de modelos que hoy en el mundo se tienen como base de la concepción y del perdón y de la reconciliación, de las comisiones de verdad y de la justicia transicional. Sudáfrica ha sido una fuente de riqueza, como lo es Colombia, por ejemplo, también en América Latina, pero Sudáfrica es una fuente de riqueza y de experiencia, y en ese tejido fino de por qué y cómo, Desmond Tutu con su sonrisa y su habilidad fue clave en él. Y bueno, me brinco y
Él no se quedó solo en lo sudafricano, generó y fue parte de otros organismos mundiales y civiles de paz. A mí me tocó acompañarlo en algunas del Peace Council, que fue un grupo de 20 y tantos líderes de todas las tradiciones y demás, que juntos empujaban iniciativas de paz. Y Desmond era la figura que no necesitaba ir ni brillar, pero internamente ubicaba los consensos, ubicaba las iniciativas. Así que demos gracias al Señor y a la vida por tener en Desmond Tutu un obispo nuestro, que es señal y mensaje de qué tipo de pastor, de obispo y de profeta hoy es viable. Y aquí quiero rematar, desde su laicidad también. Él siempre decía y defendía su ser esposo, su ser papá, su ser abuelo, porque él decía, en la base, lo laico es lo fundamental. Y creo que aquí tenemos un pastor, obispo y profeta que a las laicos y los laicos hoy nos habla, nos reta y nos invita. Gracias. Se habla en el libro, refieren mucho a que Desmond Tutu habla no solamente, que dice que perdonar no supone la condonación de lo perpetrado, ¿sí? Sino que perdonar implica también extraer el aguijón que amenaza nuestra existencia. Si pudieran ustedes como ampliar esto de qué supone el perdón hoy en estos contextos de violencia en los que estamos insertos. Él nos invita prácticamente, Desmond a mí me gustaría decirlo así, nos invita a entender que el perdón es el aprender a ser reconciliador, para empezar. Pero él habla de un camino cuádruple. Él habla de que para que esto pueda darse, se necesitan 4 cositas, ¿no?, muy importantes, fundamentales. La primera, no quedarnos solamente con lo que nosotros estamos sufriendo, sino aprender a nombrar la pena, la ofensa. Eso es lo primero que él plantea. Estoy hablando desde él, no desde, ¿no? Eso es lo primero que él plantea. Aprender a nombrar la pena, a identificar la pena. La segunda parte que él plantea es poder platicar lo que se ha vivido. Y este diálogo, esta apertura al diálogo, tiene que ver también con una apertura de corazón. No voy a hablar desde mi enojo o desde, es contarlo a alguien. La propuesta es que lo podamos platicar con alguien de confianza para luego, ¿no?, así como ensayarlo, para luego entonces a lo mejor, si es posible, encontrar a aquella persona que nos hizo la afrenta, entonces poderlo dialogar. La tercera cosa, dice él, es el perdón. Y la cuarta es la reconciliación. Obviamente el perdón es todo el proceso, porque ya identifiqué que ya ahora voy a hablarlo con alguien, lo voy a ensayar, lo voy a elaborar. Decimos en psicoanálisis, lo elaboramos cuando hablamos lo que nos pasa, ¿no?, varias veces. Y ya una vez elaborado, entonces voy a proceder al perdón. Y el perdón no se otorga simple y sencillamente como algo que el perdón se trabaja. El perdón se trabaja desde el amor de uno mismo, el amor a la creación, el amor a la dignidad, el amor al encontrarse en el otro. El perdón es ese encuentro con el otro, ese encuentro donde el otro es también tan frágil como yo. Para poder pasar a la cuarta parte de este ciclo que plantea él mismo, que es la reconciliación. Y aquí hay un punto muy importante. La reconciliación no solamente es en este aspecto de, bueno, pues ya no pasó nada, ¿no? Como a veces lo entendemos. Ya te perdono y no pasa nada. Porque a veces entendemos esto como si fuera algo muy, muy fácil, ¿no? Y además en una línea, ya te perdoné y nos reconciliamos. Él habla algo muy importante, la reconciliación, el aprender a reconciliar,
es el aprender que a veces hay situaciones. Él dice así: no hay nada que no se pueda perdonar, pero sí hay cosas que no se pueden reconciliar. Y cuando algo no se puede reconciliar, entonces hay que terminar la relación. Pero terminar la relación es terminarla en amor. Es decir, es poderle regresar al otro su dignidad y yo tomo lo que me corresponde. Es como cada quien se hace responsable de lo que le toca y se cierra. En el mejor de los casos, se hace un nuevo contrato, digamos, ¿no? Se reabre la posibilidad de continuar una relación, se renueva la relación, pues, pero con acuerdos muy específicos. Renovar o terminar. A nosotros, como nos han enseñado, nos cuesta mucho trabajo entender eso. Nos cuesta mucho trabajo que yo voy a terminar con alguien. Si yo lo perdoné, pues es porque las cosas van a seguir iguales. Y hay que tener aquí bien claro que el perdón es el acto más profundo de amor y la reconciliación es también ya sea en la renovación, es aceptando al otro como es, o terminando la relación, es también por amor. ¿Por qué? Porque me dejo de hacer daño yo y dejo de hacerte daño a ti. Eso no quiere decir que ya se terminó y ya córtalas para siempre, como decíamos en mis tiempos, ¿no? Sino es esa parte de se termina, porque ya no hay más. Y es ahí en donde nosotros entendemos que ese cerrar es también aceptar que era parte del camino terrenal. Ya, ahí se termina y se empieza, cada quien se va por el camino que le toca. Entonces, pues desde esa perspectiva, eso es lo que yo diría. Y eso es igual, responsabilizarse de lo que uno está haciendo también, sin tener necesariamente que estar buscando culpables o responsables afuera. Bueno, siguiendo un poco la reflexión que hace Beli, realmente esta parte de la historia, de los acontecimientos que vivió el arzobispo Desmond Tutu, marcan, sí, la historia, pero aún ahora hay una presencia muy fuerte de injusticia, fuerte de violencia, de daño, de transgresión al otro. Y creo que el aprendizaje que también podemos obtener de este hombre en la historia es justamente la forma de hacer la pastoral. El acompañamiento pastoral, creo que de este hombre nos inspira, que se acompaña no desde el prejuicio o desde un juicio, se acompaña desde la compasión, desde el amor, en donde entonces tú puedes entender y acompañar al otro en la decisión que tome, llámese perdonar para terminar una relación y continuar, o perdonar para continuar una relación y poder edificarse uno a otro. Hoy día, si nosotros llevamos un poco a la reflexión este principio, ¿verdad? De los 4 puntos, no solamente aplica quizá a nosotros mismos, sino a la situación que estamos viviendo de manera mundial, de manera global. Cuánta situación tan desafortunada, que genera tal impotencia, que genera cierta incomodidad incluso de saber que las respuestas muchas veces están ahí a la mano, pero damos tanta vuelta porque está primero un prejuicio, está primero es que no puedo superar esto que me hizo esta o aquella persona. Pero cuando realmente volteamos y transformamos ese prejuicio en compasión, en entendimiento, entonces podemos acompañarnos justamente con amor y por supuesto también pensando en edificarnos. Una de las cuestiones que decía con respecto al arzobispo Desmond y este principio del perdonar, creo que también tiene que ver con nuestra propia generosidad, ¿no? Con lo que nosotros generamos también al otro y con el otro. Cuando generamos
trabajamos, producimos, ¿no? Por eso podemos ser generosos con el otro. Entonces, si trabajamos también nuestros prejuicios, quizás seguramente van a transformarse. Él hablaba también de una cuestión de transfigurar, ¿no?, las situaciones. Entonces, una transformación de esos prejuicios en compasión y amor, creo que también es un principio que podemos tomar fuertemente de las enseñanzas, experiencias y vivencias del arzobispo Desmond Tutu, y por supuesto que hoy inspiran también. La experiencia de Desmond Tutu en la construcción de condiciones de paz lo hizo descubrir los derechos humanos. No es que desde los derechos humanos él se acercó al dolor y al apartheid y demás. Él encontró las razones de los derechos humanos al entender la dignidad. Y el principio de la justicia transicional, que ahora ya tiene leyes y todo, era una justicia que no solo sea el castigo al perpetrador, sino una justicia para la dignidad de la víctima. Y luego la maduró y dijo, y también a la dignidad del perpetrador. Y eso fue el reto del modelo que echó a andar allá en esta situación que lo llevó a valorar la verdad, porque sin verdad no había manera de establecer condiciones de dignidad, ni de paz, ni de reconciliación y de libertad. Y el mecanismo es un tema largo de cómo fue y demás, pero el mecanismo era aquellos perpetradores que aceptaban decir la verdad y reconocer el daño, merecían una amnistía. Aquellos que no reconocían su responsabilidad ni compartían la verdad, no eran merecedores de una justicia a su dignidad. Entonces, no todos los casos llegaron a la amnistía, fueron de números gruesos, de frente a 5,000 casos, 500 llegaban a la amnistía, porque era un acuerdo de verdad, y sobre la base de la verdad se fundamentaba la justicia. Entonces, esa es una situación muy particular de los 4 años que duró la comisión, pero yo estoy convencido que en Desmond esta visión de la dignidad fue el que lo hizo entender también no solo el racismo, sino el tema de la desigualdad. Él, acabando el esfuerzo de reconciliación, pasó a generar ideas para qué hacer ante las desigualdades, no solo las raciales, las de región, de clase, de cultura, de género, de enfermedades, etcétera, etcétera. Segunda idea sería, les cuento, cuando a don Samuel Ruiz en 94 le tocó la mediación en Chiapas, yo era su secretario y estaba en su equipo, la primer tarea que me tocó, encantado la hice, fue ir a recorrer América Latina a entrevistar obispos que habían vivido la experiencia de mediación. Fue una gira, salió una serie de lecciones que fueron la clave de la CONAIE aquí en México, y ya con eso, luego fue un diálogo de esta experiencia eclesial latinoamericana con otros obispos en el mundo. Y ahí se estableció con Desmond también un intercambio de experiencias, y yo me acuerdo, él no era ni metodólogo ni rollero, era de veras de voz más de luces que de enunciados o de conceptos. Él decía, y por eso también del arco, que a él le gustaba que le dijeran arco, no solo por el arco iris de su visión integral y plural y diversa de todo, sino porque él decía, mi papel es hacer puentes desde mis principios, no en contra de mis principios. Y por eso propiciar acercamientos y demás, él lo hacía, y así entendía su labor de servicio cuando implicaba mediación o abrir diálogos y demás. Y tercero, curiosamente, el Papa Francisco y Desmond Tutu son de la misma edad más o menos. Desmond del 35 y el Papa del 36. Yo estoy convencido que ellos dos pudieran haber firmado la Fratelli Tutti.
Es decir, no solo una paz y una reconciliación para los niveles micro, para las familias que se animaron a vivirlo. Este llamado más amplio, este proceso que logró destrabar en Sudáfrica, más allá de los casos, sucedió como un fenómeno masivo y general con el resorte de los casos. Este llamado al conjunto, esta voz potente para el conjunto, igual que el Papa. El Papa está haciendo una voz que trasciende espacios, fronteras, niveles micro, y por eso esta dimensión de lo profético a partir de lo micro y de lo local, pero que pesa y alumbra lo macro, pues en todos estos temas tenemos de nuevo aquí un ejemplo válido y vigente. Gracias, qué importante esto, porque entonces no estamos hablando de una justicia punitiva, sino de una justicia restaurativa y sobre todo sanadora, reconciliadora. Es que en uno de los artículos de este libro, de la autoría de Samuel Efraín Murillo, esta espiritualidad del Ubuntu la entiende como una espiritualidad contraepistémica. ¿Y qué dice? ¿Qué significa eso? Significa que es una espiritualidad que quiere desvelar las mentiras o los ídolos, ¿no?, que pueden subyacer en distintas entidades, ya sean religiosas, políticas o distintas instituciones en general, ¿no? Entonces, esto me hacía pensar, y aquí la pregunta, ¿qué idolatrías o qué mentiras tenemos que seguir desvelando hoy en cada uno en el contexto en el que estamos insertos? Realmente es una pregunta muy, muy importante, creo que merece reflexión y reflexión profunda realmente. Creo que tenemos que seguir desvelando este sistema, digamos, que se presenta como justo, pero detrás hay mucha injusticia. Detrás hay, permítame decirlo así, a veces agendas personales o agendas ocultas que necesitamos justamente poner en la mesa y hacerlas visibles. Me parece que también la forma en que en este momento de siglo XXI, después de una situación tan dura y tan fuerte que vivimos como humanidad, también me parece que de pronto parece que no hay o no hubo necesariamente un aprendizaje de lo mismo, ¿no? Parece que estamos en una dinámica de regresar a la normalidad, pero sin a lo mejor haber aprendido la lección, por decirlo así. Creo que tenemos que ser más sensibles ante la situación y la realidad que está sucediendo hoy día, no solamente en nuestro país, sino América Latina y el mundo entero, el tema de la movilidad humana, el tema de la desaparición, el tema de la violencia, el tema de género, todavía son temas que están allí, que pareciera que han trascendido o han subido un escalón o avanzado un paso, sin embargo, a veces también se siente que no o que hemos ido hacia atrás. Creo que una de las cuestiones que tenemos que también aprender de esto es sensibilizarnos con esta conciencia madura y siempre apelando, por supuesto, a la verdad y a la justicia. Creo que por allí podría ser. No, me quedo pensando, sí coincido con la obispa Sally de que esto es algo que es muy profundo y que requiere muchísima reflexión, pero una de las cosas que yo creo que no podemos dejar de lado es esta gran oportunidad que tenemos de alzar la voz. Y no estoy diciendo pongámonos a gritar y vayámonos a la marcha mañana, es muy válido, pero desde la acción misma, desde ir frenando todos esos prejuicios que bien comentaba la obispa hace un rato, todos esos modelos que en algún momento se han querido imponer y que es un engaño es el autoengaño, pues, si lo hablamos desde la perspectiva, ¿no?, de lo que es el autoengaño, esa sensación de que, bueno, todo puede mejorar, y eso no va a ser
si es de fuera. Eso va a ser si nosotros también somos actores en ello. Y ser actores, insisto, no es única y exclusivamente que uno vaya y esté ahí. Sí, yo creo que sí, es momento de acompañar a las personas, es momento de sensibilizarnos al dolor, es momento de crear espacios para esa reconciliación, para incluso entender las instancias de donde sea, como sea, para poder dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la construcción de la verdad desde, o sea, lo voy a decir así, no es una sola verdad, es la verdad que cada uno tiene, pero que puede ser consensuada en un punto. Porque la verdad no es una. La verdad es dependiendo de dónde, del fenómeno, como lo estamos viendo, desde dónde lo estamos mirando. Y no es que algo esté mal o bien. Es, y así hay que tomarlo y así hay que trabajar para poder desmitificar, si se me permite, mejor que las mentiras, porque la mentira, ¿no? Desmitificar muchas veces que solamente se puede actuar si uno está formando parte de algo más grande. Desde lo pequeño, desde nosotros mismos, también podemos cambiar esa parte, ¿no? Le agrego 2. América Latina y el Caribe somos el continente más desigual del mundo, el más violento del mundo y el más cristiano del mundo. En este momento crucial de crisis global, sí, a mí me parece que efectivamente no solo la pregunta es ¿a dónde está la luz para caminar?, sino en nuestra manera de caminar. ¿Y qué tenemos que deshacer, desmontar, reconstruir? Y yo le agregaría 2. Hoy el mundo vive una campaña para una cultura individualista, perecedera, inmediata, con una narrativa, con un discurso que a veces sin querer reproducimos. Y yo diría, tenemos que rehacer nuestra propia narrativa y nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, ¿cuántas veces confundimos paz con seguridad? Ese no es nuestro discurso ni nuestra visión. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos la pobreza genera la violencia? Y caemos del lado de criminalizar al pobre como si el pobre fuera el generador de todas las situaciones, etcétera. Entonces yo diría, cuidemos nuestra narrativa y nuestro lenguaje, porque si no lo eclesial y la identidad se disuelve y perdemos punch, presencia, identidad, aporte, etcétera. Y la segunda, y de veras creo que Desmond en todos estos temas es una base iluminadora, lo eclesial no es lo institucional, no es desde el templo, el rito y el sacramento donde la iglesia hace su misión. Todo este llamado del Papa Francisco, vamos afuera, vamos a la misión, vamos a Galilea. Hoy está muy claro que en ese reto estamos y obras y misiones como el IMDOSOC. Qué padre que IMDOSOC se animó a un testimonio ecuménico como este. De veras no es cualquier cosa, vaya, sí es un signo congruente de la etapa, en un momento en que los 40 años de IMDOSOC pueden no solo consolidar, sino tomar fuerza para nueva etapa, nuevos bríos, nuevas misiones, nuevos aportes y tal vez cada vez más juntas y juntos. Bien, pues llegamos entonces al cierre de nuestro evento. No nos queda más que agradecer su valiosa presencia en esta su casa, a quienes nos están siguiendo por medio de Facebook Live, también agradecer su participación. Y pues nada, el reto es alto, tenemos que ser, creo yo, también puentes que sepamos aminorar las tan abundantes brechas presentes en nuestra sociedad. Muchas gracias y buenas noches.